Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de Si eres hoy. propietario de un Toyota, es posible que en algún momento te encuentres con el código de avería P1135, como me ocurrió recientemente en mi Tecoume 2001. Aunque siempre es decepcionante cuando se enciende la luz check engine, la buena noticia es que la solución a este código suele ser relativamente barata y sencilla. ¿Qué significa el código P1135 en Toyota? Código P1135 Circuito de calentamiento del sensor A/F, banco un sensor 1, almacenado en mi Toyota Tecoume 2001. A diferencia de los códigos OBD2 genéricos, definidos por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, P1135 es un código específico del fabricante. Esto significa que el código es definido por Toyota. P1135 significa circuito de calefacción del sensor A/F, banco 1, sensor 1. El código indica que el módulo de control del motor, SM, ha detectado un problema con el circuito de calefacción del sensor A/F1 en el banco 1. ¿Qué es un sensor de relación A/F? Muy bien, eso es genial. Pero, ¿qué es un sensor de relación aire-combustible 1 y qué es el banco 1? Permítanme explicar. Un sensor de relación aire-combustible, también conocido como sensor de oxígeno de banda ancha, es un tipo avanzado de sensor de oxígeno, O2. Al igual que un sensor de O2 tradicional, un sensor de relación aire-combustible AF mide la cantidad de oxígeno, o más exactamente, la cantidad de combustible, en la corriente de escape. El SM utiliza principalmente los datos del sensor para calcular la cantidad de combustible que debe suministrar al motor. Pero mientras que un sensor tradicional de O2 de banda estrecha no puede detectar la relación exacta aire-combustible, un sensor A/F sí puede hacerlo en la mayoría de las circunstancias. La señal de salida de los dos tipos de sensor también es diferente. Un sensor de O2 tradicional produce una señal de tensión que cambia entre una señal pobre, tensión más baja, y rica, tensión más alta. Mientras que un sensor A/F produce una señal de corriente variable que aumenta gradualmente. Ambos tipos de transductor necesitan un elemento calefactor para alcanzar la temperatura de funcionamiento. El elemento calefactor, situado en el interior del sensor, está controlado por el SM. Los vehículos modernos están equipados con sensores de O2 de 3 o 4 hilos. El sensor A/F en nuestro ejemplo de Toyota Tecoume es un sensor de 4 cables. 2 de los cables son para el propio sensor de oxígeno y los otros 2 son para el circuito del calentador. ¿Qué significa banco 1, sensor 1? La parte, banco 1, del código indica que el problema es con el sensor A/F en el lado del motor que aloja el cilindro número 1. En la mayoría de los casos, esta terminología solo se aplica a los motores con una configuración en V, o plana y 2 juegos de sensores de oxígeno. En cuanto a la parte, sensor 1, del código, se refiere al sensor situado antes del catalizador. El sensor 2, por otro lado, sería el sensor situado después del convertidor. Código de avería P1135 en un Toyota Tecoume. Afortunadamente, la localización de averías código P1135 suele ser bastante sencilla. En mi Tecoume, el calentador del sensor A/F en el banco 1, sensor 1 es alimentado por el relé de inyección electrónica de combustible, EFI. El SM controla el calentador encendiendo y apagando el circuito. Nota: la siguiente información es solo para fines educativos y de entretenimiento. Haga que su vehículo sea diagnosticado y reparado por un profesional si no está seguro de sus habilidades de reparación de automóviles. Aunque hay 4 cables en el sensor, solo nos preocupan los 2 cables que van al elemento calefactor en los pines 1 y 2 del conector. Los cables son blanco W y blanco y rojo, WR, en el lado del arnés del conector. En el lado del sensor del conector, los cables son negros. Spoiler alert: en mi Tecoume, encontré que la causa del código P1135 era un sensor A/F defectuoso. Sin embargo, también hay otras razones potenciales por las que el código puede activarse. La lista de causas comunes incluye, un sensor A/F defectuoso, debido a un elemento calentador interno defectuoso, un problema con el lado de alimentación del circuito, un problema con el lado de tierra, control del circuito debido a que la mayoría de las veces el problema es un sensor A/F defectuoso, empecé mi solución de problemas allí.
Para diagnosticar el código P1135 en mi TECOUME, procedí de la siguiente manera: advertencia, asegúrese de que el motor y el sistema de escape estén fríos antes de hacer cualquier trabajo de diagnóstico en el sensor A/F. Nota: el interruptor de encendido debe estar en la posición off mientras se realiza esta prueba. 1. Coloque el multímetro digital, DMM, en la posición de ohmios. Desconecte el conector eléctrico del sensor A/F. 2. Desconecte el conector eléctrico del sensor A/F. Conecte los cables del multímetro al conector del sensor A/F. 3. Conecte los cables de mi multímetro DMM a los terminales del circuito de calefacción, los cables negros, en el lado del sensor del conector eléctrico. Compruebe la resistencia del circuito de calefacción del sensor A/F con un multímetro digital. 4. Comprobé la lectura en mi medidor. En mi camión, la lectura estaba por encima del límite OL, indicando un circuito de calefacción abierto y un sensor defectuoso. Nota: según la información de reparación de Toyota, las especificaciones de resistencia para los circuitos de calefacción son de 0,8 a 1,4 ohmios a 68 grados y de 1,8 a 3,2 ohmios a 1400 grados. Una lectura que cae fuera de este rango indica que el circuito de calefacción dentro del sensor A/F es defectuoso y el sensor debe ser reemplazado. Es importante tener en cuenta que aunque el código P1135 terminó siendo un sensor malo en mi camión, este no es siempre el caso. Aunque reemplazar un sensor defectuoso es la solución más común para el código, las reparaciones requeridas pueden diferir en su vehículo. Arreglando el código P1135 en una Toyota TECOUME. En mi TECOUME, la solución para el código P1135 terminó siendo un nuevo sensor A/F. Afortunadamente, reemplazar el sensor en esta camioneta es bastante fácil, siempre y cuando no haya mucho óxido y corrosión. ¿Cómo reemplazar un sensor A/F? Las herramientas necesarias para reemplazar un sensor A/F varían dependiendo del tipo de auto que tengas. Pero en un Toyota TECOUME 2001 con motor V6 de 3.4L y transmisión automática, necesitarás llave inglesa de 12 milímetros, yo utilicé una. Llave de carraca con cabeza flexible, rascador de juntas, aceite penetrante, gafas de seguridad, herramienta de escaneo o lector de códigos, recomendado, extracción del sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno de banda ancha, antes de intentar desmontar el sensor de relación aire-combustible, es una buena idea rociar las tuercas de retención con aceite penetrante la noche anterior. Los componentes del escape pueden oxidarse mucho y los espárragos del sensor pueden romperse. Advertencia: asegúrese de que el motor y el sistema de escape estén fríos antes de proceder. 1. Póngase las gafas de seguridad. Desconecte el conector eléctrico del sensor A/F. 2. Desconecte el conector eléctrico del sensor A/F presionando sobre su lengüeta y separando los dos lados del conector. Consejo: puede retirar el perno de 10 milímetros que sujeta el soporte de montaje del conector para agarrar mejor el conector. Con una llave de 12 milímetros, retire las dos tuercas de retención del sensor A/F. 3. Utilice una llave de 12 milímetros para retirar las dos tuercas de retención del sensor A/F. Retire el sensor del vehículo. 4. Retire el sensor del vehículo. 5. Retire la junta de escape antigua. Si es necesario, puede utilizar con cuidado un rascador de juntas para retirar el material de la junta vieja. Comparación de los valores de resistencia del sensor antiguo con el sensor nuevo. A modo de demostración, decidí comparar los valores de resistencia al calentamiento del sensor antiguo con los del sensor nuevo. Realice una prueba de banco para comparar los valores. Prueba de banco del sensor antiguo. Como se puede ver en la imagen superior, el sensor antiguo media, all, lo que indica un circuito abierto. Banco de pruebas del nuevo sensor. Mientras tanto, el nuevo sensor midió 1,4 ohmios, que está dentro de la especificación, de acuerdo con la información de Toyota. Instalación del sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno de banda ancha, 1. Compare el nuevo sensor con el antiguo para asegurarse de que ambos tienen el mismo diseño. 2. El sensor de repuesto debe suministrarse con antiagarrotamiento aplicado a sus roscas. Si no es así, aplique una pequeña cantidad de compuesto antiagarrotamiento a las roscas en este momento. 3. Coloque la nueva junta en su lugar. 4. Inserte el nuevo sensor en el escape. 5. Utilice una llave para apretar las tuercas de retención del sensor. Nota:
tenga cuidado de no apretar demasiado las tuercas. 6. Vuelva a instalar el conector eléctrico del sensor. 7. Utilice una herramienta de análisis o un lector de códigos para borrar el código P1135 de la memoria del SM. Nota, si no borra manualmente el código, el SM tardará algún tiempo en borrarlo. Como regla general, un código de circuito de calefacción tomará 40 ciclos de calentamiento para borrarse. Comprobación del código P1135. En esta etapa estoy bastante seguro de que el código P1135 ha sido correctamente diagnosticado y solucionado, pero podemos verificar la solución mediante la comprobación del monitor de calefacción del sensor de O2. Verá, borrar el código manualmente no verifica la reparación. Para asegurar que el vehículo está reparado, necesitamos saber que el SM ve que el problema ha desaparecido. Podemos hacer esto mediante la comprobación del monitor del calentador del sensor de O2, una autoprueba del sistema que el SM ejecuta. En el circuito del calentador. He aquí cómo comprobar el estado del monitor: borrar código. 1. Borre el código usando una herramienta de análisis o un lector de códigos. Localice los resultados de la prueba del monitor usando la herramienta de análisis. 2. Visualice los resultados de las pruebas del monitor utilizando una herramienta de análisis o un lector de códigos compatible. En mi herramienta de análisis, esta información aparece bajo /diagonal mReadiness cuando se utiliza OBD2 genérico, pero su herramienta puede decir algo diferente. El monitor de calor del sensor de O2 es inconcluso, porque el SM no ha ejecutado su autoprueba del sistema. 3. Desplácese hacia abajo hasta encontrar el monitor de calentamiento del sensor de O2. Observará que el monitor aparece como no concluyente o algo similar, porque el SM no ha realizado su autocomprobación del calentador. 4. Complete el diagrama de control del monitor del calentador de O2 para forzar al monitor a funcionar. Usted puede encontrar la información del modelo de la unidad a través de una base de datos de reparación en línea. Según la información que tengo de Toyota, para forzar el funcionamiento del monitor del calentador de O2, primero hay que borrar todos los códigos. Luego hay que arrancar el vehículo y dejarlo al ralentí durante 9 minutos. Después de eso, usted debe conducir el camión durante 2 minutos a velocidades superiores a 25 millas por hora. El cumplimiento de estos requisitos debe forzar al SM a ejecutar la autoprueba del calentador del sensor de O2. Nota, si no tiene acceso a la información del patrón de conducción, puede simplemente conducir el vehículo hasta que el estado del monitor cambie de inconcluso a OK. El monitor del calentador del sensor de O2 ahora lee OK, indicando que el SM reconoce que el calentador del sensor de O2 está funcionando correctamente. 5. Asegúrese de que el estado del monitor del calentador del sensor de O2 cambia de no concluyente a OK o algo similar. Esto significa que el SM reconoce que el calentador de O2 está funcionando correctamente y el carro está reparado. Sí. En conclusión, el código de avería P1135 en vehículos Toyota es un indicador importante que señala problemas en el sistema de mezcla de aire y combustible. A través de este estudio de caso, hemos explorado las posibles causas, desde fallos en el sensor de oxígeno hasta problemas en el sistema de admisión. Es fundamental realizar un diagnóstico adecuado para abordar la raíz del problema y evitar daños mayores en el motor. Recuerda que un mantenimiento preventivo y una revisión regular pueden ayudar a prevenir la aparición de este tipo de códigos. Gracias por acompañarnos en este análisis y esperamos que la información proporcionada te sea útil para resolver cualquier inconveniente con tu vehículo.